Hablado en un programa anterior sobre lo que hace el fútbol con nosotros y por qué el fútbol se mete tanto en nuestro cerebro y nos hace actuar de una manera efervescente, casi como si estuviéramos enamorados. De hecho, nos ponemos como si estuviéramos enamorados. También cuando hemos hablado sobre el cerebro enamorado, eso equivale perfectamente al cerebro de un hincha. Y un estado como el estado actual en el que están todos los peruanos, estamos enamorados absolutamente de lo que pasa en el fútbol y lo que hagan nuestros jugadores y su director técnico. Hemos hablado de conceptos muy interesantes, por ejemplo, ¿por qué el fútbol nos apasiona tanto? Y nos apasiona porque en nuestro cerebro inconsciente vemos a esos jugadores como nuestros guerreros. Y no me refiero a Guerrero, a Paolo Guerrero, sino a nuestros guerreros ancestrales, a esos personajes que están luchando por tierras, luchando por reproducción, luchando por alimentación. También hemos visto que el fútbol, una de las características más interesantes es la escasez en los puntos. O sea, los goles son muy escasos, de promedio 2, 2.5. Y eso hace que nuestra hambre, que nuestras ganas de que suceda el milagro sea mucho más amplia. A eso le llamamos la restricción por la escasez. La escasez genera un efecto en nuestro cerebro. Entonces, miren ustedes cómo el fútbol despierta en nosotros lo más innato. Y uno va con todo, va en búsqueda de ese nuevo territorio. Ahora, ¿qué hormonas aparecen ahí? Y aquí aparece otro concepto que también habíamos hablado en algún momento, que se llama el efecto del ganador. ¿Qué sucede? Cuando alguien gana, su nivel de testosterona se va hacia arriba. Y cuando nuestra testosterona se va hacia arriba, nos sentimos espectacularmente bien. De hecho, incluso antes de un partido, y hay investigaciones muy amplias sobre eso, cuando se mide el nivel de testosterona de los hinchas que están entrando a un estadio, su testosterona es altísimo, ¿no? Altísimo. Imagínense ustedes qué pasa si es que han ganado. Si has ganado, su testosterona se mantiene o incluso se eleva. Y aquí sucede un milagro de la endocrinología. La testosterona se eleva y cuando se eleva la testosterona, se eleva también la dopamina, que es un neurotransmisor. Y es un neurotransmisor que hace que nuestras neuronas estén más transmitidas, que estén más conectadas. Al estar más conectadas, nos ponemos súbitamente más inteligentes. ¿Qué? ¿Estás diciendo que si ves a tu equipo ganar te vuelves más inteligente? Al parecer, sí. El efecto es mucho mayor si es que tú mismo has ganado. Pero si tú eres un hincha, por neuronas espejo, cuando ves a tu equipo ganar, tú sientes que tú también has ganado. Aumenta la testosterona, aumenta la dopamina y efectivamente nos volvemos más eficientes en las cosas. Entonces, yo voy al día siguiente a mi labor, a mi trabajo y mi posibilidad de encontrar soluciones a problemas que antes no pude solucionar van a aumentar, porque la testosterona y la dopamina van a estar arriba. Sin embargo, la testosterona genera una suerte de adicción, porque nos sentimos tan bien con ella que queremos mantenerlo siempre. Por eso es que seguramente habrán escuchado ustedes hablar algo así como la adicción al poder. La gente que se vuelve adicta al poder es que quiere tener más testosterona y más testosterona y más testosterona. Entonces, cuando yo me vuelvo adicto al poder, ya el efecto de la dopamina no es el mismo y ya no me vuelvo más inteligente. Entonces, las hormonas asociadas al fútbol son muy altas y eso hace que nuestro comportamiento se modifique. Ahora, ¿qué sucede con la economía de un país cuando su equipo le está yendo bien? Por ejemplo, ¿qué está sucediendo con la economía del Perú o qué podría suceder con la economía del Perú cuando a nuestro equipo le empieza a ir mejor en el Mundial? La probabilidad de que aumente el PBI es más alto. O sea, la probabilidad de que aumente el Producto Bruto Interno es más alto. ¿Pero cómo así? Lo que sucede es que agiliza, dinamiza la economía. Las personas empiezan a comprar más. Pero la pregunta nuevamente es, ¿por qué la gente empieza a comprar más? ¿O por qué la gente empieza a endeudarse más? Y lo que sucede, nuevamente, es que está asociado a la testosterona.
la testosterona aumenta y yo me siento más poderoso, más capaz de hacer cosas y seguramente más capaz de pagar deudas que tal vez no van a ser muy sencillas de hacerlo. Pero como estoy en un estado emocional tan efervescente, tan entusiasta, voy a decir, sí, lo pago. Que traigan el televisor. Sí, me voy a Rusia, me voy a Rusia. Sí, o sea, voy a hacer cosas que tal vez no están en mis manos, pero me voy a atrever a hacerlas. Y efectivamente, la economía está basada en el atrevimiento de las personas, en que las personas hagan más, que las personas movilicen más el dinero. Entonces, cuando yo tengo niveles altos de testosterona, voy a endeudarme más, voy a hacer que el movimiento económico sea más alto y eso es posiblemente va a generar un efecto en el PBI. Algunos dicen que puede llegar hasta el 1% de crecimiento del PBI gracias a que un equipo le ha ido bien en un mundial o que ha ganado incluso la Copa del Mundo. Ahora, algunas investigaciones muestran que si tu equipo ha llegado a la final de la Copa del Mundo, cosa que para nosotros ya sería demasiado pedir, pero si hubiera llegado, o sea, si llegaría al punto más alto y en ese momento pierde, nuevamente entramos en una suerte de depresión, lo que le pasó a Holanda, ¿no? Llegó a la final, pero justo en ese momento no ganó. Entonces, al no ganar, se siente que esa testosterona se va al suelo y aumentarían las hormonas asociadas al estrés, como el cortisol. Me asusto un poco más del medio y empiezo justamente, y la economía del país empieza a descender. En general, algunos investigadores dicen que la economía del país aumenta por efectos como el fútbol, pero luego van a disminuir y van a equilibrarse. Y seguimos aquí apasionados conversando sobre cómo el fútbol modifica nuestro comportamiento, cómo si ganamos o perdemos, gastamos más o menos y nuestra billetera paga pato. Estamos junto a Hugo Ñopo, él es economista y matemático, y a Jaime Cordero, periodista y docente, ambos coautores del libro La Fórmula del Gol. Bienvenidos a La Neurona, ¿cómo están? Hola Miguel, muchas gracias. Hola, hola. Oye, qué tema tan fascinante esto, cómo el fútbol se mete tanto en nuestra vida diaria, no en nuestra billetera, literalmente. Es un tema pasional, mueve muchas pasiones en muchos ámbitos, muchos aspectos. ¿Qué cosa pasa con la economía de un país cuando tu equipo le va bien o le va mal? Se mueve mucho. Los ministros de economía de los países son los primeros en alegrarse cuando un país clasifica a un mundial. Claro. Hemos hecho unos análisis en el libro que nos permiten ver que por 2 trimestres el PBI de la economía sube hasta medio punto más. ¡Qué barbaridad! De lo que subiría si es que el país no clasifica. Eso es más que se abra una mina, ¿no? Es efectivamente, digamos, en un país como este, por ejemplo, es efecto comparable, por ejemplo, esos empujones que tiene, por ejemplo, que sube el cobre, que baja el petróleo, que sube el petróleo. Bueno, este es un efecto temporal del mismo tipo, ¿no? Y además, una cosa que hemos encontrado es que el efecto es más pronunciado en países como el Perú, por ejemplo, que no son habituales, Claro, ¿no? Que no van claro. siempre. Claro, tú estás medio acostumbrado, tu nivel de dopamina, que es la hormona del placer, no se eleva tanto. Pero cuando no estás tan acostumbrado a un placer como esto, estás como que estás dopado, ¿no? de esta emoción. ¿La gente gasta más? ¿Qué sucede económicamente, Sí. la microeconomía? Bueno, además de estos países que esporádicamente clasifican, también resulta que los sudamericanos somos mucho más intensos, mucho más pasionales a la hora de reaccionar económicamente a esto. Ajá. Las economías en Europa se mueven, pero menos de lo que se mueven las economías sudamericanas. De acuerdo. ¿Y qué pasa? Comenzamos a comprar la camiseta, la TV, Ajá. alimentos y bebidas sube también. Son varios rubros que están vinculados Claro. alrededor del fútbol que se elevan. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué la gente compra más? Es la emoción de haber clasificado, el hacerse parte de esta fiesta, de esta clasificación, de este triunfo. Este es un triunfo de, digamos, 11 muchachos, un plantel de 22 de repente, pero que todos en el país lo asumimos como nuestro. Claro, porque cuando alguien dice autoría. ganado, dice, hemos ganado. Hemos Oye, ganado. loco, tú no has ganado. O sea, el que ha ganado es el que ha jugado. Bueno, anda tú a decirle eso a los hinchas, ¿no? A los que van a la tribuna, ¿no? De hecho, todo el Perú, digamos, todo el Perú futbolero juega, ¿no? Digamos,
Las cábalas, por ejemplo, que son estos atavismos que tienen los jugadores de fútbol, también se reproducen en las casas, ¿no? Digamos, Sí, pues. si Perú ganó la última vez y nos sentamos así, Hugo, Miguel y Jaime, la siguiente vez que va a jugar Perú vamos a estar idénticos, ¿no? Vamos a poner Claro, igual. claro. Entonces, de cierta manera, esos comportamientos hacen que nosotros también sintamos que jugamos. Oye, yo les cuento, yo tengo un amigo que no veía los partidos. Y ahora ya no puede verlos. O sea, porque él dice efectivamente, yo no veía los partidos cuando le iba bien a Perú. Por lo tanto, ya no puedo verlos porque ¿qué tal si justo veo el partido y le va mal? Y eso Kahneman, este famoso autor de economía conductual, premio Nobel, le llama el sesgo de resultados, ¿no? Cuando me va bien en algo, yo voy a tratar de repetir esas circunstancias. O sea, uno piensa, por ejemplo, en Nadal y su saque. ¿No se acuerdan ustedes? Cuando Nadal saca, hace todo un ritual, ¿no? Se mueve el pantaloncillo y las cosas. Y él dice que no puedo cambiarlo, porque eso es parte de mi enfoque. Claro. Otro economista conductual, Sendil Mullainathan, de Harvard, a punto de pasarse a Chicago, también lo etiqueta como el entunelamiento. En inglés ya le llama tunneling. Ponerse en un túnel donde toda la secuencia de acciones funciona de la misma manera. A uno le termina diciendo, bueno, las cosas vienen bien, todo viene funcionando conforme lo había planeado, entonces lo que viene va a estar bien. Claro. ¿Y cuándo baja? Porque tiene que bajar. O sea, yo estoy muy entusiasta un tiempo, el país entero está entusiasta, y luego, ¿qué? La economía, o sea, baja luego los puntos, ese crecimiento. Baja en el mismo momento del Mundial porque la productividad de la gente baja, ¿no? Claro. Digamos, dejamos de trabajar o trabajamos menos o postergamos un montón de cosas, dejamos de hacer. Suspendemos nuestras actividades durante una buena cantidad de tiempo, entonces la productividad del país, de un país que está jugando el Mundial, inevitablemente baja. ¿Y qué pasa si campeonamos? O sea, ¿qué ha pasado en los países históricamente si es que campeonamos? El caso paradigmático es España. España, que campeonó 2 Copas del Mundo atrás, venía por una crisis severa y campeonaron. Wow. Fue un hipo en la economía, un respiro, un oasis. O sea, sí, efectivamente hay un efecto claro. O sea, uno podría decir, hoy invirtamos más en el fútbol porque eso hace que la economía se reactive. Sí, no, la verdad, no, porque son hipos, son oasis. No es ir a la estructura de la economía, son montañitas que así como aparecen, desaparecen. Claro. Que igual no hay que despreciarlas porque son importantes. Mira, medio punto del PBI por 2 trimestres, como bien dices, es como 2 minas, una en cada trimestre. O sea, es importante, pero se desvanecen. Como aparecen, se desvanecen. Y esto pasa cada 4 años, ¿no? Entonces cabe preguntarse, por ejemplo, porque no es la primera vez, cada tanto la FIFA, por ejemplo, dice, ¿y si hacemos el Mundial cada 2 años, por ejemplo? ¿Será igual? ¿Será igual? ¿Será igual? ¿Nos emocionaremos igual? O si, por ejemplo, otro tema que se cuestiona bastante, ¿no? Antes, en el año 70, por ejemplo, en el Mundial participan 16 equipos, ¿no? Luego llegaron a ser 24, ahora estamos arriba de 30 y ahora supongo que se está sugiriendo jugar 48. O sea que cada vez más equipos jueguen los Mundiales. Por ejemplo, si clasificar a los Mundiales es más fácil cada vez porque hay mayor, digamos, cupo, los países y las personas nos emocionaremos igual cada vez que clasificamos, ¿no? Son cuestiones, cuestiones interesantes, ¿no? Para el futuro. Hay un efecto que se llama el efecto el ganador, the winner effect. Las investigaciones muestran que efectivamente cuando uno ha ganado algo, su nivel de testosterona se va tan arriba que uno empieza a sentir que lo puede hacer todo, que puede ganar todo y se arriesga más. Por ejemplo, las investigaciones sobre racha, uno puede decir, la racha es una cosa, ¿no? Muy casual, ¿no? Y en realidad no. La racha tiene una respuesta endocrinológica. Cuando a mí me va bien, yo siento que puedo hacer más cosas y de hecho empiezo a hacer las cosas mejor. O sea, ustedes han visto estas rachas que ha tenido el equipo peruano de no perder durante varios partidos. Eso no se ha visto antes, o sea, es muy raro. Y eso puede tener un efecto biológico muy potente, pero también un efecto económico. Sí, y tiene algún efecto en los jugadores, pero también sucede que los hinchas tendemos a sobreestimar las rachas. A veces vemos rachas donde no la hay. Claro. Y entonces tendemos a sobrecreer aquello. Esto es muy común, por ejemplo, en el básquet, donde las canastas son tan seguidas, ¿no? Y entonces rapidito el hincha se conecta y dice, este está en buena racha, tiene buena mano en este momento, hay que apostar por él. Y hay una falacia del apostador ahí también, ¿no? Están involucrada, que es esta, ¿no? De que si todo va bien hay que seguir, ¿no? En el básquet eso es muy común, ¿no? Es muy común. Claro, los apostadores me imagino que se meten en muchos problemas cuando están en eso.
una vez leí un artículo de apostadores que decían, puedes apostar por cualquiera menos por un equipo a quien tú hinches, porque tu cerebro no está racional y un apostador tiene que ser un tipo frío, ¿no? Pero justamente, digamos, la gran ganancia de las casas de apuestas es que la mayor parte de las personas apuesta por los equipos apasionadamente, ¿no? O Claro. sea, digamos, la razón rara vez prima respecto a la pasión, en el caso, por ejemplo, de las apuestas deportivas. Cuéntanos un poco más sobre el libro La Fórmula del Gol, porque es un libro, primero, me imagino que es de los primeros que hablan sobre estadísticas en economía basadas en el fútbol en el Perú. Sí, bueno, analítica deportiva es una tendencia que viene creciendo en los últimos 10 años en el primer mundo. En Estados Unidos, en Inglaterra, en España, tú ves profesores en Harvard, MIT, London School of Economics haciendo analítica deportiva. Este, hasta donde entendemos, es el primer libro de analítica deportiva para el país. Y entonces, ya han comparado además a otros países de Latinoamérica. Sí, porque además de ser un libro de analítica deportiva, es un libro de Big Data. En cierta medida, no tremendamente Big Data, pero en cierta medida. Nosotros hemos hecho el famoso scrapping. Hemos bajado de la web mucha información de 18.000 partidos. ¡Qué trabajito ese! 18.000 partidos de selecciones durante 25 años. Entonces hemos hecho un trabajo enorme de scrapear la web para bajarnos la data y después analizarla estadísticamente, para mirarla de una manera objetiva, más allá de las pasiones. Claro. ¿Y qué curiosidades han encontrado en esa información de Big Data? Por ejemplo, tratamos de plantearnos la idea de, es cierto, por ejemplo, que jugar de local influye mucho en el resultado de un partido, ¿no? Y cruzando todos estos datos, analizando y cruzándolo con la literatura que ya existía, vimos que la correa de transmisión por la cual los locales tienen ventaja sobre los visitantes en un partido de fútbol entre selecciones es el árbitro, ¿no? El árbitro está condicionado inconscientemente, la mayor parte de los casos supongo, a cobrar más faltas a favor del equipo local. No te puedo creer. A dar más minutos de descuento ¿no? Para que los partidos sean más largos cuando el equipo local va perdiendo y va a dar menos minutos cuando el equipo local va ganando, ¿no? Y todo ello, además, controlado con el tamaño del estadio, el aforo, a mayor cantidad de gente, mayor sesgo, ¿no? ¿Qué tan pegada está la gente de la tribuna a la cancha? Eso le afecta al árbitro más que a los jugadores mismos. Al árbitro. Nosotros tendemos a creer que los jugadores ven la tribuna y ellos son y eso también ocurre. Por ejemplo, otra cosa que hemos consignado ahí es un estudio súper interesante que habla sobre cuando los jugadores locales se van a enfrentar contra un rival enconado de locales, sus niveles de testosterona también se elevan. Del local. Del local. De acuerdo. ¿No? Y del arquero. Y del arquero más que de ningún otro, ¿no? Si hay uno que sus niveles de testosterona son más altos que todos los demás en el campo, es el arquero. ¿Por qué? Es el que tiene que defender. No hay nadie atrás. No hay nadie atrás. Él es el que finalmente defiende. Hay una territorialidad, ¿no? El estadio, la cancha local se convierte en tu territorio y los jugadores se ponen en un mood guerrero. Sí, pues. Mood de defender la casa contra el invasor. Claro. ¿No? Pero aún así, el árbitro es el que está sometido a mayor presión, ¿no? Y entonces, todos esos resultados nosotros que ya existen en la literatura porque se han analizado en otros lugares, los hemos corrido con esta base de datos que nosotros mismos hemos scrapeado de distintos lugares y hemos visto que efectivamente esos efectos que por ejemplo se habían visto en Europa, entre clubes, se replican en Sudamérica entre las selecciones sudamericanas cuando juegan. Hay un resultado experimental bien interesante que termina de decir es que son los árbitros. Mira, se puso a los árbitros a mirar partidos y a decretar, oye, aquí tú hubieras marcado la tarjeta amarilla, roja, córner, expulsión, ¿qué decisión tomabas en esto? Entonces, se dividió al grupo de árbitros en dos grupos. A un grupo se les puso los videos sin audio. ¿De acuerdo? Y a otro grupo se les puso los videos con audio, con lo que gritaba la gente en el estadio, con toda la hinchada. Cuando los árbitros recibían los gritos de la hinchada, tendían a favorecer mucho más a las decisiones en favor del equipo local. O sea, los árbitros son profundamente influenciables por el jugador número 12. O sea, en la Copa Mundial, donde, digamos, Rusia tiene una ligera mayor probabilidad de que le vaya bien, ligera mayor, pero tiene que tener una hinchada gritona, ¿no? Sí, claro. En un mundial el efecto debería ser neutral Casi en la medida neutral, en que no existe una localía salvo en el anfitrión, ¿no? Y efectivamente hemos visto también que en la historia de los mundiales se han producido pues
casos en los cuales los anfitriones se han visto desmedidamente favorecidos por los árbitros, ¿no? Miren, amigos, qué interesante este libro, La Fórmula del Gol, en la que hablamos sobre qué pasa con nuestro cerebro cuando vemos el fútbol, qué pasa previo al partido, qué pasa después del partido, qué pasa en el cerebro de los árbitros y qué pasa cuando pensamos en compramos o no compramos, invertimos o no, nos vamos de viaje o no. Todo eso se ve afectado por esta maravillosa adicción llamada fútbol. Muchas gracias. A ti, Miguel. No, Muchas Miguel, gracias. a ti. ¿Sabías que la victoria en el fútbol contribuye en elevar el PBI de un país en un 0.7% en promedio? En España, por ejemplo, en el tercer trimestre de 2010, cuando este país ganó el Mundial, su PBI creció un 0.5% frente a un 0.1% del trimestre anterior. La rara del día de hoy es el efecto ganador. Es un efecto psicobiológico que sucede cuando nosotros hemos ganado algo o vemos a nuestro equipo, el equipo al cual amamos, haber ganado algo. ¿Qué sucede? Cuando vemos eso, nuestro nivel de testosterona se va para arriba y estamos embebidos. No podemos ver con racionalidad algunas cosas. Y efectivamente, estamos propensos a tomar decisiones exageradas, a tomar decisiones demasiado arriesgadas. ¿Cómo puedo usar ese término en la vida diaria? Por ejemplo, digamos que un día tu equipo, el equipo que todos queremos, ha ganado. Y tú estás saliendo del estadio, estás emocionado, saltando de alegría, besando tu polo 200,000 veces. En ese momento aparece un amigo tuyo y te dice: oye, compadrito, hay que hacer un negocio juntos. Tú estás emocionado y mira, firma acá, firma acá. Y tú, justo antes de firmar, te acuerdas de la neurona. Y sabes que no estás en el mejor estado cerebral posible. Sabes que no estás siendo racional. Y dices: loco, estoy con el efecto ganador en mi cabeza. Puedo no tomar las mejores decisiones. Dame el documento para leerlo bien, para leer las letritas chiquitas y luego en 2-3 días te doy una respuesta. Pero hermano, vamos a hacerlo, vamos a arriesgarnos. El riesgo es bueno, pero la ecuanimidad es aún mejor. Con ustedes, la rara del día de hoy, el efecto ganador. Querida tribu, hoy día hemos hablado de un tema que nos apasiona, nos perturba, nos transforma: el fútbol. ¿Qué pasa con nuestro cerebro cuando vemos fútbol? Pero además, ¿qué pasa con la economía de un país cuando vemos fútbol? ¿Qué sucede cuando una persona ha visto a su equipo ganar o perder? ¿Cómo nos cambiamos? ¿Cómo nos transformamos? Y está asociada a muchas hormonas, una de ellas, la que citamos mucho, la testosterona. Y ahí aparece un efecto que se llama el efecto del ganador. Cuando uno gana, la testosterona se eleva y yo siento que puedo hacer muchas más cosas. Una de ellas, y las que hacemos, es comprar. Y a veces comprar de manera desmedida. Sacamos la tarjeta y nos endeudamos. Y claro, hay un mayor movimiento económico. Incluso puede llegar a aumentar hasta 0.7 a 1 punto del PBI. Imagínense ustedes todo lo que está detrás de que simplemente un equipo haya ganado. Analizamos mucho que cuando uno dice: ha ganado tu equipo, tú dices: hemos ganado. En realidad te ha ganado el equipo que tú has visto, pero nuestras neuronas espejo nos hacen sentir que cuando gana mi equipo, también he ganado yo. Entonces yo soy el exitoso, la testosterona se sube en mí y eso afecta profundamente mi toma de decisiones. Entonces, mis queridos amigos, miren todo lo que está detrás del fútbol y la economía. Por eso nos vamos a los 3 tips del día de hoy, no sin antes recordarles que tienen que seguir escribiéndonos en nuestras redes sociales. ¿Qué pasa en las redes sociales? En el Face, en Twitter, la gente está escribiendo un montón de temas. Ustedes me dirán: oye, Miguel, pero no estás poniendo mi tema. Tranquilos, relájense, amigos, ustedes sigan escribiendo. Nos tomamos el tiempo para encontrar las fuentes adecuadas y citar a los investigadores más profusos al respecto. Y ahora sí, nos vamos a los 3 tips del día. Tip número 1. Sé cuidadoso al día siguiente de que tu equipo ha ganado. Si tu equipo ha ganado, al día siguiente, ¿qué pasa con tu cerebro? Estás testosteroneado.
O sea, estás descontrolado. Puedes tomar decisiones con mucho riesgo, con un nivel de riesgo muy alto. Tú tienes que recordar a la neurona reina y decir, no, tranquilo, compadre, tranquilo. Voy a esperar 2, 3 días más para relajarme y de esa manera tomar una decisión más efectiva. Tip número 2. ¿Qué pasa si tú eres un apostador? ¿No? Es un secretito para los apostadores. La regla es, un apostador nunca debe apostar para el equipo que él hincha. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no ve con racionalidad. Sentimos que nuestro equipo puede lograr hacer muchas más cosas. Nuestros especialistas nos decían, la clave de una casa de apuestas es justamente los hinchas, porque ellos apuestan siempre por su equipo. Y es verdad, uno no puede apostar por un equipo que no sea el suyo. Entonces, un apostador profesional, de esos que viven de esto, me dicen, no, nosotros apostamos con estadística en mano. O sea, son muy racionales. Miren qué interesante ese tip. Tip número 3. Tenemos que leer este libro, tal vez el primer libro que se ha escrito sobre economía conductual en el Perú asociada al fútbol. La fórmula del gol. Jaime Cordero y Hugo Ñopo escriben mucha información valiosa, estadística, data, que nos va a ayudar a entender qué nos sucede y cómo se mueve la economía alrededor del fútbol. Mis queridos amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Yo soy Miguel Figueroa y esta es y será siempre la Neurona Reina. Nos vemos. Chao, chao, chao.